Los retos son muchos de la educación a distancia en el siglo XXI. Aún prevalecen, estuvimos hablando hace minutos en un conversatorio y hablamos de esto bastante. Hay un reto que persiste aún en las bases teóricas de la educación a distancia. Y no es que persistan los mismos desafíos que teníamos en el pasado, sino que los cambios de la sociedad, de la tecnología mediacional, de los nuevos modelos pedagógicos, hacen que la teoría deba ser renovada en forma permanente. Y hay muchas discusiones que nos debemos porque hay una cantidad enorme de modelos, de denominaciones y de encuadres teóricos que están superponiéndose sin una delimitación o sin una definición clara. O sea que, en primer lugar, tenemos unos desafíos teóricos que todavía tenemos que trabajar y profundizar. Además, tenemos algunos desafíos institucionales, digamos, en las instituciones que desarrollan la modalidad a distancia. Esos desafíos tienen que ver con el ajuste que las instituciones tienen que hacer en relación con el advenimiento de la sociedad de la información y el conocimiento. Esos cambios son realmente necesarios si es que las instituciones, las universidades que desarrollan la modalidad quieren seguir sirviendo a esta sociedad. En general, en Latinoamérica, que es donde yo vivo, y la región que yo estudio más, todos los gobiernos, por ejemplo, entre sus principios tienen la instalación del gobierno electrónico para que la población se apropie de las tecnologías de la información y de la comunicación y para usarlas como una forma de transparencia de gobierno, etcétera. Si esto lo están haciendo los gobiernos a nivel de ciudadanía, no es posible que las instituciones universitarias aún estén dudando acerca de una incorporación masiva de las tecnologías. ¿Cuáles? Aquellas que mejor respondan a su modelo educativo, obviamente, pero es aún también un desafío muy fuerte porque incorporar tecnología no es solamente el hecho de incorporarlas, sino es el hecho de repensar toda la estructura. No es algo que se adosa, es algo que se integra. Y entonces hay que hacer una reconfiguración estructural, hay que pensar nuevos modelos de organización del trabajo, nuevos modelos de prácticas docentes, nuevos modelos de trabajo en equipo y en forma colaborativa, nuevos entornos, diseñar nuevos entornos virtuales, desarrollar modos de comunicación a través de distintas interfaces más allá de tiempo y espacio. Es decir, todas esas cuestiones que son necesarias de ser incorporadas interpelan fuertemente hoy a las universidades a distancia o a las que desarrollan el modelo a distancia para que se adapten a la sociedad de la información y el conocimiento. La educación a distancia tiene una gran función, o debería cumplir una gran función de inclusión social. Es imposible que la modalidad a distancia o que las instituciones que la desarrollan remuevan todos los factores de exclusión. No es una posibilidad que tiene una institución educativa de remover factores de exclusión, que sabemos que los hay y que son muchos. Pero hay algunos factores de exclusión que provienen de las propias universidades. Entonces, sobre eso sí podríamos trabajar y las universidades podrían, por ejemplo, trabajar mucho más en la formación de los recursos humanos que los países necesitan. Y en ese sentido es muy promisorio que las universidades, aún conservando su autonomía como debe ser, tienen que ser autónomas, pero tienen de alguna manera que ponerse en consonancia con los modelos de país existentes. Entonces, algún ejemplo que puedo dar muy concreto, y perdonen que sea autorreferencial, pero en mi país hay un modelo ahora de industrialización del país, de volver a recuperar las industrias para generar trabajo y terminar de salir de la crisis que tuvimos en el 2001 y en el 2002. Entonces las universidades se han puesto en consonancia y están
desarrollando modelos, por ejemplo, en las facultades que forman a los ingenieros, profundizando la capacitación en relación con la investigación para el desarrollo de proyectos de I+D+I, de investigación más desarrollo más innovación, porque los resultados de ese trabajo o de esos proyectos se revierte directamente en la industria, en la innovación, es conocimiento que aporta a la productividad. Entonces, en ese sentido, creo que las universidades tienen que ponerse en consonancia con el desarrollo social que cada país necesita. Es decir, ya pasó el tiempo de que tomemos la agenda de los países más desarrollados. Nosotros tenemos que producir nuestra propia agenda. La agenda de prioridades de la universidad tiene que ver con mejorar su entorno, porque para eso la sociedad creó la universidad, para que la mejore, para que revierta, cree conocimiento y la revierta. Y yo creo que en eso va la mejora que la universidad puede volcar al desarrollo del país. Y bueno, entonces todo lo que signifique formación para el trabajo, formación para la productividad, para el desarrollo regional. Cada región se caracteriza por algún aspecto en especial. Hay regiones más agrícolas, hay regiones más industriales, hay regiones que pueden trabajar la metalurgia, todas son diferentes. Y las universidades tienen que ir de alguna manera promoviendo esos desarrollos sin dejar de lado sus funciones específicas, que son la enseñanza, la investigación y la extensión. Sí, bueno, yo hace un rato decía que hay unas ciertas marginalidades que todavía persisten en la educación a distancia. Vienen de hace mucho tiempo. La educación a distancia fue una modalidad marginal en el pasado. Hoy en día su situación está cambiando, pero aún persiste una cierta marginalidad. Y específicamente dos tipos de marginalidades son preocupantes. La primera marginalidad es la marginalidad cultural, es aquella que la sociedad aún conserva unos prejuicios acerca de si es una modalidad capaz de producir unos aprendizajes de calidad como lo es supuestamente la modalidad presencial. Entonces hay bolsones de desconfianza en la sociedad, pero también en los sectores académicos. En esos sectores académicos persisten esas desconfianzas hacia la modalidad. Y lo otro es la modalidad jurídica, ¿no? Es decir, la necesidad de contar con normativas que la validen, que la promuevan. Es decir, cuando digo que la promuevan, implica que los marcos regulatorios no deberían ser solo para controlarla, para evaluarla, sino que esos marcos regulatorios deberían ser también para promoverla, ya que estamos diciendo que es una modalidad que puede aportar mucho a la sociedad y a la superación de los factores de exclusión.